la gente se ha adaptado para vivir así. Eran pequeños canales que abastecía de agua la isla. Este paisaje me recuerda mucho a Latinoamérica en la zona montañosa del Eje Cafetero. Ha promovido también el turismo de la naturaleza, que le ha resultado bastante efectivo. Otro día más. Hoy madrugamos para venir a un lugar que también ha sido pues bastante famoso. Esto se llama la Capilla de Nuestra Señora de Fátima. Hay muchas de Nuestra Señora de Fátima, muchas capillas, pero no hay ninguna como esta. Esta tiene su particularidad, y yo creo que ya estarán viendo quizás atrás un poco de verde, y es que esta es una de las vistas más bonitas de una de las capillas de aquí de la isla de Madeira, del archipiélago. La vista que les voy a mostrar, miren pues, vean la vista que se tiene de las montañas, y allá todas las casitas, ahí arriba. Estamos en San Vicente, que es una municipalidad de acá de la isla, y lo más turístico se podría decir de esta zona es la capilla. Es una capilla pequeñita porque yo creo que ahí al fondo estoy viendo la iglesia principal. Hay que llegar, subir estas escaleras, más o menos de Funchal está como casi a 40 minutos, más o menos. Pero vean las vistas que se tienen. Apenas está saliendo el sol, porque el sol sale como a las 8 y algo. Sino que la carretera es siempre bastante inclinada. Entonces vamos a mirar a ver cómo es. O sea, si tuviera un dron, tendría vistas bien bonitas, pero como no hay, les voy a mostrar así con la cámara para que puedan ver cómo es. Yo creo que acá, cuando ya cae el atardecer, se ve bonito. Aunque me pone a pensar, porque esto está ubicado en un valle, o sea, con medio de las montañas. Entonces no sé si esto realmente le dará luz, aunque no creo. Acá la tiene, la capilla. Miren cómo se ve bonita. Es chiquitica, pero la vista es la que le da la importancia. Cada media hora tocan la campana. Ofertas de manutención. Vamos a ver la vista que tiene. Está cerrada. Chiquitica. Se paran ahí como a ofrecer misas. Y esta es la vista hacia el lado de allá. La vista hacia todo el océano Atlántico. Está bonito. O sea, tiene 360 grados en la vista y está rodeado de puras montañas. La única luz que le ingresa es allá, cuando quizás si hacia allá cae el atardecer, entran los rayos de luz por acá. Y aquí es donde podemos ver realmente cómo es Madeira en su estado de hábitat natural, en su día a día con la gente,
cómo viven. Por ejemplo, con lo que les contaba desde el principio cuando llegamos. Miren, está todo ubicado en una colina. Todo. La gente se ha adaptado para vivir así. Acá. Ahí pueden ver el mejor ejemplo. Mejor ejemplo no puede haber. Miren ahí la colina. Allá. Y las casas están ubicadas como si fueran en capas. Dado que lo que hemos podido experimentar es que para uno poder manejar por esta vía tiene que volverse muy bueno. Quizás en motocicleta no tanto porque es un espacio mucho más pequeño, pero si ustedes llegan a manejar vehículo se vuelven muy buenos o tienen que ser muy buenos para poder conducir por esas vías porque son extremadamente pequeñas. Adicional de ser pequeñas, son muy cerradas y muy empinadas, porque la mayoría de calles no están así como en una S, sino que las calles están totalmente en subida. Entonces o tiene que esforzar muchísimo el vehículo o no subir por esa vía, pero la vista que se tiene muy bonita. Yo creo que por allá, por esa montaña estábamos el día de ayer, pero bastante interesante. Tiene unas vistas muy bonitas. Mira, apenas está saliendo el amanecer hacia allá. Ya se está dejando ver. Y esta la vamos a mostrar un poquito. Sino que no está abierta, además que la abren es en jornada de la tarde porque acá también dan como misa. De ofertas. Aquí dan misa, ya es pequeñitica. Tiene 2, 4. Tiene como 10 sillas. Y ahí tiene ahí el micrófono para que el padre dé la misa. Y listo. Yo creo que esto en algún momento se puede llenar. Además que aquí habrá algún momento donde la gente se siente afuera a escuchar la música. No tiene datos así relevantes que les pueda contar, simplemente de que este es como si fuera un municipio bastante religioso y que lo que crearon fue esta pequeña capilla como para que la gente que fuera bastante devota de la religión católica viniera pues aquí a presenciar, y no se dieron cuenta de que hicieron una capilla bastante bonita. Pero sí, o no. Sí, está bonita porque está entre medio de la Sí, montaña. está en medio de las montañas. ¿Verdad? Está muy bonita. Bonita. Mira más abajo a ver qué hay. Cuando ustedes buscan Madeira les va a aparecer también esta imagen. Miren cómo se ven las casas. Estas dos son las casas más típicas que hay de este parque. Se llama el Parque das Queimadas, que en español sería como el Parque en Llamas, algo así parecido. Mírenlo por lo que me percato, hay pescaditos ahí. Como corrió rápido. Y el agua bastante limpia. Súper limpio, eso lo cuidan demasiado aquí, lo cuidan muchísimo, precisamente porque es un bosque laurisilva, como les contaba anteriormente. Este hace parte del bosque fanal, donde son bosques salvajes y donde crece fauna y flora bastante exótica, y las personas pueden venir a hacer caminatas bastante largas de muchísimos kilómetros o simplemente venir
ver la vista, sentarse aquí un rato y tomarse un café, que por cierto tienen que traer solo efectivo porque no reciben multibanco, nada de multibanco, cero. Y lo que sí se puede observar son los techos de paja que estuvimos viendo en la parte de abajo. Se encuentra ahí en la misma zona de Santana, a 10 minutos de ahí de las casas típicas de Santana se encuentra este lugar con los techos así de paja antiguos, sino que estas casas pues ya son un poco más estructuradas, se podría decir de cierta forma. Miren cómo es de bonito el paisaje, además que está haciendo un día muy interesante. No está lloviendo, está más o menos como 18 y 19 grados. Y vamos a explorar, vamos a darnos un pequeño pasoncito por aquí, a ver qué nos vamos a encontrar, porque también van a haber muchas aves y mucha vegetación. A ver, ¿qué nos vamos a encontrar acá? Acá también se paga al parqueadero, hay que pagar el parqueadero por obligación. El gato, esa quedó bueno. Hay que pagar por obligación el parqueadero. Creo que los primeros 30 minutos son gratis y luego de allí sí, más de 2 horas. Más de 1 hora creo que son 2 euros. Aquí por acá. Esta era la casa típica. Estas casas yo creo que ya son más que todo como de gente bastante pudiente. Lo que sí llama la atención es que el techo sigue siendo igual, a 2 aguas, pero increíble. Tanta naturaleza que hay acá, demasiada. Y todo es totalmente gratis, obviamente que lo que tienen que pagar es el parking. Y listo, nada más. Y pues ustedes ya pueden venir aquí a caminar, a ver la naturaleza. Como les decía, si a ustedes les gusta mucho la naturaleza, caminata, las cascadas, perfectamente este es el lugar para ustedes, para que vengan aquí a conocer un poquito. Miren este camino, me parece así como en Estados Unidos los caminos de los bosques. Vamos allí a ver los patos. Vamos a ir a mirar allí los patos, o sea que hasta le hicieron casa también típica de Santana, con los techos a las 2 aguas. Y esa agua totalmente limpia, vean los pescados ahí. Los pescados ahí nadan. Ahí. Los allá. Pescados, los patos. Los patos como se encuentran. Están nadando tranquilos, vean. Están nadando, pero vean, tranquilos. Sí. Como el agua es tan limpia y siempre está corriendo, vea, siempre está a correr agua limpia. No pueden vivir bueno. A ver qué más hay aquí para conocer. Dice, vea, Caldeira Verde, Caldeira de Infierno, 8.7 kilómetros, 6.5, eso aproximadamente para una persona normal sería casi 2-3 horas. Prohibido hacer fogatas, prohibido acampar, no se puede acampar. Y vea, si usted quiere comenzar a hacer el percurso o el recorrido, así, aquí se lo indica cómo llegar. Y lo que sí me llama muchísimo la atención es que a veces cobran por las caminatas que usted vaya a realizar. Si son largas, tiene que pagar un valor adicional. Miren, pague 3 euros o físico o en la aplicación. Eso fue lo que encontramos cuando llegamos ahí al pico Arreiro. Si usted quería hacer la caminata que lo llevara al pico Rubio, si no estoy mal, tiene que pagar 3 euros aproximadamente.
para poder que lo dejen seguir avanzando. Entonces es bueno porque dicen que con ese valor cuidan el medio ambiente. Esperemos que así sea, ¿verdad? Por lo que veo, sí, lo están cuidando mucho. Mira, aquí tenemos los otros patos. Este sí huye. Vamos a dar todo el recorrido, vamos a caminar un poquitico nada más, ni el kilómetro, sino simplemente como para mostrarles a ustedes qué van a poder ustedes encontrar, que todos los caminos estén sendereados y que cómo está, digamos, como el cuidado del medio ambiente y que se pueden encontrar ustedes por acá. Ay. Mira, le están haciendo mantenimiento. Esto es no. Lo que sí llama la atención era que esto, bueno, lo que investigué y lo que aparecía de información, eran que esto que se ve aquí, esto de acá, eran pequeños canales que transitaban agua, salida de la montaña de la parte de arriba, y era el que abastecía de agua la isla, en este caso el archipiélago, de todo el agua natural. Por si ustedes se preguntan que si el agua en Madeira es limpia o no, estuve buscando en internet y dicen que a mediados del 2023 estuvieron haciendo un estudio y que arrojó que el 99.1% es totalmente limpia, se puede consumir directamente de la llave. Y, o sea, en opinión personal, sí es verdad, porque si estamos en un archipiélago, en una isla y que está cubierto de pura vegetación, de zona verde, todo el agua que llegue de las montañas va a llegar totalmente limpia. Entonces eso fue lo que arrojó internet. Y si ustedes pueden observar acá, eso es un pequeño riachuelo que está pasando por aquí y se ve el fondo, significa que está totalmente limpia, para que por si en algún momento no quieren comprar agua y quieren consumir, pueden hacerlo perfectamente. He estado dando cuenta acá en Santana, son las diferentes variaciones de casas que hay. Por ejemplo, esas que vimos ahí al principio, o esa que se ve allá a lo lejos, ahí es donde nos damos cuenta de que los techos eran lo mismo, eran bastante similares. Lo que cambiaba era la dimensión, el tamaño de la vivienda. Eso era como un espacio entre la gente, digamos, como pudiente y los que tenían poco presupuesto. Pero lo que es la construcción, la fachada, era totalmente igual. También que con los materiales con los que se construía la casa. Eran un poco más resistentes porque esas casas de allá eran hechas, ejemplo, de ladrillo, de cemento, y esas eran hechas así de madera, que pasaban mucho más frío, sí, pero al menos tenían un techo donde vivir. Que les voy a mostrar, sí, es que alcanzo aquí a llegar. Les muestro un poquito acá cómo se ve. Esto sí está como en teja, pero cómo se ve la casa, la diferencia. Eso era lo que las diferenciaba. Y estas, los techos, que eran así como a dos aguas, eran con la caída, sino que antes la tenían era en paja, tenían que salía del pan y del trigo. Pero muy bonito el lugar para caminar. Usted quiere dar un paso, está bueno para conocer. Yo creo que podemos seguir para allá. Ah, no subió para allá. Ahí está la casa nada más, pero de ir para arriba hay más caminata. Aquí en la montaña es donde vemos un poquito de que todo prospera. Por ejemplo, si llegan a sembrar algo aquí arriba, lo más probable es que les va a crecer. Por eso es que la mayoría de gente acá de Madera vive también del campo. Y que también hay aquí mucha flora y fauna exótica que, bueno, puede ser, digamos, como endémica de este lugar.
Ahora ya pasamos de abajo, estábamos ahí abajo y ahora ya estamos aquí. Esto se llama acá tomada de los balcones, levadas balcones. Es una pequeña caminata aproximadamente de 1.5 kilómetros. ¿Cuánto era que decía el desnivel? 800 metros. 650 metros. 850 metros, pero el clima ya cambió radicalmente. Ya estamos otra vez de nuevo en las montañas. No sé si lo alcanzan a ver. Ya se ve la niebla en la parte de arriba, pero ese es el clima bueno. El calor de abajo, ese es el que no es bueno. Vamos a mirar a ver. Y verdad, desesperante. Vamos a mirar a ver si de pronto logramos tomar una bonita vista. Este camino también dice supuestamente que tiene un valor de 3 euros la entrada y solo se puede pagar en efectivo. El problema es que yo no traigo ya nada de efectivo, todo ya está en la tarjeta. Entonces si llegamos hasta la entrada y están cobrando, nos devolvemos por donde nos vinimos. A ver de pronto cuánto nos demoramos en llegar hasta allá. Como es 1.5 kilómetros aproximadamente, creo que alrededor de 10 minutos nos vamos a demorar en llegar. Y todo el camino es así, en destapado, pero no hay subidas. El camino es totalmente plano. Entonces para una persona que sea a nivel principiante, que le guste caminar en la naturaleza, este lugar va a ser bueno para venir a conocer, porque es una caminata bastante cortica. La entrada en medio de la piedra. Antes déjeme avanzar a mi primero. La entrada por la piedra. Y saber que desde abajo, desde la vista de la isla de Madeira, no se ve nada de esto. No son caminos pequeñitos, bueno, muy bien conservados. Tenemos el saco de basura, agua limpia, a pesar de que está represada, no se ve sucio, se ve transparente. Una caminata bastante buena, por si a ustedes les gusta la naturaleza, como a mí, estar mejor en la montaña. A pesar de que no estoy vestido para la montaña, porque pensé que no iba a venir acá, principalmente porque teníamos pensado era ir a la playa, pero surgió mucho más rápido. Esto también lo que veíamos en la parte de arriba. Esto era lo que llevaba antiguamente el agua limpia a la parte de abajo de Funchal, que salía el agua directamente de las montañas. Y todavía sigue conservándose. Ahorita ya no, porque ahora ya hay sistemas más actuales, más tecnológicos, en el cual hacen filtraciones de agua y bueno, todos los procesos para llevar agua limpia. Pero estas eran como las canaletas, se podría decir, que llevaban agua allá. Otra cosa, ya se ve, es otra cosa. Miren cómo se ve la montaña. Puedes sentarse así para tomar algo. Las hojas. Está bonito, realmente no es lejos. En la parte de abajo ya hay restaurantes, por si de pronto usted se pregunta si va a comer algo decente. Va a comer algo decente porque hay restaurantes abajo. Este paisaje me recuerda mucho a Latinoamérica, en la zona montañosa del eje cafetero, algo así parecido. Las nubes, todos los caminitos, son climas muy subtropicales. Eso ya van en moto para allá, vean.
Moto para abajo. Y la moto, vea, por medio de la piedra otra vez. Dice que está a 500 metros. O sea, hemos caminado la mitad. Está haciendo hoy buen clima. Porque esto lloviendo, esto sí yo no me la hago. Lloviendo. Oiga, la gallina. Los gallos. Lo que sí es que Madeira a lo largo del tiempo ha promovido también el turismo de la naturaleza, que le ha resultado bastante efecto, porque lo que hemos visto es que la mayoría de los turistas que vienen a todos estos lugares así son de Alemania, precisamente porque los alemanes les gusta mucho la naturaleza y disfrutar y toda la cosa, y bueno, y para ellos hacer caminatas, para ellos ya es algo bastante natural. Eso es como de todos los días. Las caminatas por las montañas es algo normal, como decir un miércoles por la tarde. Miren pues. Chaval. Sí, señor. Y hemos sabido llegar. Y hemos sabido llegar. Miren. Chavalillos. Se ve alto. Me deja uno como sin palabras. Este lugar acá. Miren cómo es. Lo único que le detiene a uno es esta mallita nada más. El resto miren para abajo. Me pone, vea. Vea las diferentes aves que se encuentran. Observación de aves. Pero si ustedes les son avistadores de aves, ahí tienen. Para que los vean. Está muy bonito.